Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de miércoles de transmisión. El día de hoy tenemos un tema increíble y fundamental muchas veces para crear un equipo, crear un hogar, crear una pareja, crear una familia, entre más cosas que siempre nace desde dos personas, un hombre y una mujer. El tema de hoy es el orden de Dios para las relaciones de parejas. Este tema es muy importante ya que muchas veces uno como pareja o uno en una relación sentimental no sabe cómo incluir a Dios o no sabe cómo incluirse con Dios junto con su pareja, tanto hombre como mujer, como lo mencioné anteriormente, y es muy importante el incluirlo. ¿Por qué? Porque Él nos va a ir guiando de poco en poco, Él nos va a saber qué está bien, qué está mal, qué nos puede ayudar a mejorar y a crecer como parejas juntos de la mano, con un montón de amor y sobre todo un montón de fe y de creencia en tanto nuestra pareja como en Dios y lo que es su palabra. Te recordamos que este podcast está basado sobre la doctrina cristiana y nos basamos sobre textos bíblicos de la Biblia cristiana. Esto lo comentamos pues para que no vaya a haber un contexto fuera de lugar o distintas confusiones sobre lo que se esté platicando. Sin más que agregar, puedo darte una pequeña introducción de lo que el hermano Gustavo nos comparte en esta ocasión. Principalmente pues obviamente nos va a hablar sobre cómo Dios influye en las relaciones de parejas y cómo hay que recibirlo, pero de igual manera nos habla y nos recalca siempre cómo ser un buen cristiano, cómo estar cerca de Dios, cómo estar al lado de Él, cómo estar siempre adorándolo y sobre todo siguiéndolo, estando cerca de su palabra y sobre lo que Él quiere decir, lo que es su voluntad. Esto es muy importante para convertirse y ser un gran cristiano, una gran cristiana. Bueno, sin más por agregar, esperamos que este podcast les sea de bendición y crezcan muchísimo, tanto espiritualmente como en la fe, como dentro de sus propias parejas. Adelante, Gus. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este precioso momento, Señor, en que venimos delante de tu presencia, dándote gracias primero por la vida, por la salud, por las fuerzas, Señor, que nos das cada día, por el alimento que pones en nuestra mesa, por el trabajo diario, Señor, por la enfermedad, por la salud, por la lluvia, Señor, por el calor, por todo, Señor, lo que llega a nuestra vida. Ahora te pido, mi Dios, que prepares la mente y el corazón de cada uno de nosotros para que podamos ser bendecidos y edificados a través de tu palabra. Toca vidas, toca corazones. A través, Señor, de este mensaje te pido que tu palabra entre a lo más profundo del corazón de todos aquellos, Señor, que van a escuchar este mensaje o que van a ver esta emisión. Los pongo en tus manos, intercedo por ellos. Te doy gracias y declaro total libertad, Señor, en el nombre de Jesús para poder presentar este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te doy gracias y pongo en tus manos esta emisión, este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo, y que tu palabra corra, que tu palabra, Señor, fluya con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén. Pues bueno, mis hermanos, mis amigos, quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Alondra Acosta. Bienvenida, hermana, Dios te siga bendiciendo. No sé cuál es tu ciudad, pero bueno, te mando el saludo y la bendición en el nombre de Jesús. También a mi hermana y amiga Liliana Medina también, que desde México ya nos está acompañando. Dios te siga bendiciendo, Lili, y te siga usando para que sigas aportando lo mejor de ti a esta emisión. Saludos también para tu papá, saludos para toda tu familia, para mi amigo Alan también, que también es parte de este proyecto, y el otro Alan también, que también nos apoya y también aporta
para este proyecto. Son dos Alan que trabajan en diferentes funciones, pero bueno. Y para todos aquellos que ya estén conectados y los que han de conectarse, un saludo también para una hermana y una amiga muy querida que hoy me encontré y estuvimos en una conversación recordando tiempos pasados. Nos conocemos desde ya hace unos 15, 16 años, cuando llegamos al Evangelio en mis comienzos. Le mando un saludo y una bendición en el nombre de Jesús a Isabel. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, pues ahora sí vamos a comenzar con lo que es el mensaje de este día. Y en este día, mis hermanos, pues va a ser más que nada un tema de instrucción, un tema... Ok, hermana, gloria a Dios. Sí, la verdad no sabía cuál era el nombre de la ciudad, pero bueno, Visalia, California, nuestra hermana Londra Costa, pues un saludo hasta allá, mi hermana, y que ese saludo y esa bendición, pues cada semana esté llegando a su hogar en el nombre de Jesús. Bueno, ya sabemos ahora sí, Visalia, California, amén. Bueno, gloria a Cristo Jesús. Pues el tema de hoy, mis hermanos, va a ser un tema más que nada instructivo, un tema que espero de todo corazón que se reciba de la mejor manera, con fe, un corazón dispuesto, para que pueda hacer efecto y dar frutos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y mis hermanos, mis amigos, pues hoy voy a hablar acerca del orden de Dios para las relaciones de pareja. Cualquiera podría decir antes de que comience: hermano, pero si usted no es casado, ¿por qué es que va a hablar acerca de las relaciones de pareja? Pues bueno, mis hermanos, mis amigos, hay dos respuestas que les puedo dar. Primeramente, antes de ser cristiano, yo tuve una relación de pareja, sé lo que es vivir en pareja. Por 8 años estuve relacionado en mi vida con una persona, por lo tanto sé lo que es vivir en pareja. Ahora, pero lo más importante, encontramos en la Biblia a ciertos personajes que no registran, por lo menos por escrito, que tenían una esposa, que tenían una, vamos a decir, una cónyuge, y sin embargo, puedo mirar a través de la escritura que fueron, si no los mejores, uno de los mejores consejeros en la palabra de Dios acerca de las relaciones de pareja, acerca de los matrimonios, y me refiero al tan conocido y tan usado por el Señor, el gran apóstol Pablo. La Biblia no menciona que él tenía una relación o que tenía una esposa a la cual tenía que de alguna manera estar en relación con ella, o por lo menos la Biblia no manifiesta que él tenía una esposa a la cual amara, a la cual respetara, a la cual de alguna manera cumpliera con los requisitos de Dios, de toda pareja, de todo esposo. No lo dice la Biblia, y si no lo dice, bueno, pues entonces no tenemos por qué buscar donde no hay. Entonces, por lo tanto, si el gran apóstol Pablo fue uno de los que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento y habló en ciertas razones o en ciertas situaciones acerca de la consejería matrimonial, pues entonces, mis hermanos y mis amigos, queda comprobado por la palabra que no es necesario o que no es fundamental que una persona esté casada para poder ser un consejero o para poder ser una persona que dé instrucciones bíblicas, porque dicho de paso, la instrucción no viene del hombre, la instrucción viene directamente de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo único que hizo ese hombre y lo único que podemos hacer hoy nosotros es tomar lo que está en la escritura, así como está, y así compartírselo
a las parejas o a los matrimonios o a las personas que lo necesiten. Pero bueno, dicho de paso, mucho mejor si es un matrimonio y que tiene la capacidad, que tiene la sabiduría y el respaldo de Dios por la palabra. Mas si no es un matrimonio, no hay por qué, ni Dios lo prohíbe para que uno pueda dar un consejo o una instrucción si se toma directamente de la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, mis amigos, habiéndoles dicho eso, por si las dudas, ahora sí voy a comenzar para entrar directamente al mensaje. Y mis hermanos, desde los tiempos antiguos, la distorsión sexual en el hombre y la mujer ha hecho grandes estragos. Está registrado en la Escritura parte de los principios de la distorsión sexual. El desorden sexual en Sodoma y Gomorra. Cabe mencionar, mis hermanos, que Dios estableció o constituyó un orden en todos los sentidos para los seres humanos. Y en las relaciones de pareja, mis hermanos, mis amigos, no es la excepción. Desde el principio, Dios, cuando creó a Adán, lo dejó un tiempo solo. Y después de que él estuvo un tiempo solo, la Biblia dice que de su costilla sacó o creó a su compañera, a su ayuda idónea, que en este caso vendría siendo Eva. Después de que Adán estuvo solo por un tiempo indefinido, la Biblia no registra cuánto haya sido ese tiempo, pero sí está comprobado que Adán estuvo solo por un tiempo. Adán había tenido la bendición de parte de Dios de ver la creación de los animales, y no solamente eso, después de que Dios creó a los animales, le dio la oportunidad, el derecho, la autoridad, el poder a Adán, el primer hombre, para que les pusiera nombre a cada uno de los animales que Dios había creado, entre los cuales no encontró ayuda para él. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré una ayuda. Y ahí pasó todo lo que les acabo de decir. Dios le creó un sueño a Adán, y en ese sueño de una costilla, la Biblia no registra cuál haya sido. Algunos enseñadores dicen que la izquierda, otros dicen que la derecha. Yo no me voy a atrever a decir si la izquierda o la derecha, porque no encuentro en la Biblia una palabra que lo compruebe. Por lo tanto, yo solamente me voy a limitar a decir o a repetir lo que está escrito, de una costilla. Haya sido la que haya sido, eso solo Dios lo sabe. Pero de una costilla Dios sacó a Eva, o creó a Eva, y se la puso a su lado, a Adán, para que cuando él despertara, se encontrara con la sorpresa de que Dios ya le había resolvido el problema, ya Dios le había de alguna manera contestado, y ya no iba a estar más sin una ayuda, ya no iba a estar más sin su compañera. Pero mis hermanos, mis amigos, desde ese principio Dios dijo, varón y hembra, que en estos tiempos, en esta dispensación y en el lenguaje que nosotros conocemos, el lenguaje latín, no es otra cosa más que hombre y mujer. Varón y hembra igual a hombre y mujer. Ahora, sin embargo, la Biblia menciona o registra en la escatología bíblica parte del principio o de los principios de la distorsión sexual, y me refiero al desorden sexual entre Sodoma y Gomorra. Mis hermanos, estamos hablando de un promedio de cerca de 5,000 años o alrededor de 5,000 años en que por las primeras veces o las primeras ocasiones la Biblia registra acerca de esto, de esta distorsión sexual. Porque podemos saber que en el tiempo de Noé, que fue un poco más atrás, sí, la Biblia dice que estaban desordenados,
Sí, la Biblia menciona que Dios incluso se arrepintió de haberlos creado y que sus pensamientos eran de continuo al mal, y todo eso sí lo dice. Sin embargo, ahí no menciona Dios o el Espíritu Santo lo mismo que menciona en la historia de Sodoma y Gomorra. Y me refiero a la historia que se encuentra en el libro de Génesis, allá por el capítulo 19, versículo 4 al 5. Ahí encontramos una historia, mis hermanos, mis amigos. Todo el capítulo 19 del libro de Génesis, ahí nos habla acerca de esa historia. Pero, mis hermanos, son principios de la distorsión sexual. Y con todo respeto voy a entrar en este tema. Yo sé que es un tema controversial y que muchas de las veces, por causa de estos tipos de temas, es que hay una gran confusión, que hay una gran duda, pero también no solamente eso, sino que también incluso hay contiendas, incluso hay descontentos. Pero, mis hermanos, mis amigos, yo quiero hablarles en este día en el amor del Señor, en el amor de Cristo. Quiero mostrarles a quienes en este día se sientan ofendidos, a quien en este día probablemente les pueda lastimar esta palabra, quiero decirles con todo respeto y con todo mi corazón que Dios, por encima de todas las cosas, quiere que su amor llene sus vidas, que su amor llene sus corazones. Y si Dios los ama a ustedes, que se pueden encontrar en una situación similar, por ese amor es que Él desea que ustedes se alleguen a Él, que ustedes se acerquen a Él, que ustedes confíen en Él y que se dispongan a hacer los cambios necesarios en su vida que sean posibles, para que ese amor pueda abrazarlos, para que ese amor pueda llegar a sus vidas, a sus corazones, para sanar cualquier herida, cualquier sentimiento que haya sido provocado por alguna de estas situaciones que les voy a hablar a continuación. Mis hermanos, el amor de Dios está por encima de todo. El amor de Dios vence infinidad de pecados. El amor de Dios todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Y el amor de Dios vence infinidad de pecados, mis hermanos, mis amigos. Porque la historia de Génesis capítulo 19, mis hermanos, voy a hablarles solamente de 2 versículos. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos, es decir, para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Sí, mis hermanos, mis amigos, porque la palabra en la Biblia, cuando habla de que los conozcamos, se refiere a tener una relación íntima. Recordemos que en Génesis dice la palabra: y conoció Adán a su mujer Eva y engendró hijos e hijas. Y después vuelve a decir: y volvió otra vez Adán y conoció a su mujer Eva, y ahí fue cuando tuvieron el otro hijo después de Caín y Abel. Y hay otras partes cuando, por ejemplo, en el tiempo de María y de José. María estaba desposada de José y José pues no tenía una relación íntima con María porque no eran marido y mujer, estaban solteros. Tenían una relación, un noviazgo, pero estaban solteros porque la Biblia dice que estaban desposados. José no la había conocido. Entonces, cuando dice la Biblia, cuando menciona y que conoció Adán a su mujer, o que conoció José a su mujer, se refiere a que tuvieron intimidad, a que llegaron a tener una relación íntima. Por lo tanto, cuando dice sácalos para que los conozcamos, se refiere
a que ellos, por causa de la depravación en la que vivían, fueron capaces de atreverse a decirle a Lot: sácalos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y mis hermanos, estamos hablando de ángeles, seres espirituales que en esos tiempos se manifestaron y llegaron al tejado de Lot, enviados por Dios por la oración de Abraham, que venía siendo su tío de Lot. Esa es una historia. No les voy a contar por qué llegaron los ángeles, ni qué hizo Abraham, ni cuál fuera el propósito de Dios. No, de lo que me quiero enfocar para no tomar mucho tiempo es de cuál era la condición en la que se encontraban esos hombres cuando se atrevieron a atentar contra los ángeles de Dios. Y mis hermanos, mis amigos, no es por otra cosa, sino por el espíritu de error que ya se movía desde esos tiempos. El espíritu que los estaba llevando a tener relaciones sexuales fuera de lo común, fuera de lo establecido por Dios. Dios había dicho varón y hembra, mas ellos ya estaban teniendo relaciones entre varones. Por lo tanto, son relaciones distorsionadas, fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios, apartados de la dirección de nuestro Dios, de la guianza de nuestro Dios. Pero entiendo, mis hermanos, para esos tiempos no había una Biblia escrita, no había venido el Espíritu Santo a morar por siempre dentro del corazón de los hombres. Eran otros tiempos más complicados, más difíciles. Los puedo entender, los puedo comprender. Sin embargo, mis hermanos, si trasladamos esa historia para estos tiempos, es muy diferente. Porque ahora en la actualidad, mis hermanos, mis amigos, ahora ya el hombre es más responsable. Ahora el hombre ya es más culpable. Porque estando la Biblia, estando el Espíritu Santo a disposición de los hombres en este tiempo, y si los hombres ni siquiera se dignan a ir a la palabra, ni siquiera se dignan a arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo y recibir el Espíritu Santo, pues entonces, mis hermanos, mis amigos, ahora la condenación, ahora el juicio de Dios es mayor para tales personas. ¿Por qué? Porque a diferencia de estos hombres, ahora tenemos una Biblia escrita, tenemos el Espíritu Santo y tenemos a la iglesia de Cristo, a donde hoy debemos acudir, a donde hoy debemos de acogernos, a donde hoy debemos de acercarnos. Así que, mis hermanos, mis amigos, con todo respeto, pero esta palabra que Dios está enviando en este día a través de este su humilde siervo es precisamente para hacer conciencia, para que todos aquellos que, al igual que estos personajes, se encuentren en estos tiempos practicando una distorsión sexual, que hagan conciencia y que comiencen a alinearse a la voluntad de nuestro Dios, que comiencen a alinearse a la perfecta voluntad de nuestro Dios, porque, mis hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y la salvación está ahí. Solamente hay que abrir el corazón y poner la fe en Cristo, aceptarlo, apartarse de ese pecado, vivir una vida cristiana con la ayuda de Dios. Y nada más, mis hermanos, mis amigos, solamente. Yo sé, mis hermanos, que muchos de ustedes podrán decir: hermano, pero yo no estoy en esa práctica, hermano, pero ese mensaje a mí no me edifica. Y te comprendo y te doy la razón, pero déjame decirte que no se trata nada más de ti, ni se trata nada más de mí. Se trata de que estamos alrededor de un mundo perdido, estamos alrededor de descendencias, estamos alrededor de multitudes que sí van directamente al infierno, mi hermano, mi hermana. Y tal vez tú ahorita no te puede servir el mensaje y que te edifique y te fortalezca, pero te puede ayudar para que el día de mañana, cuando encuentres una situación de estas, tú sepas cómo actuar, tú sepas cómo conducirte, tú sepas qué palabras utilizar, pero sobre todas las cosas, que lo debemos de hacer con amor, con misericordia, con compasión, con tolerancia, con respeto, pero también
con toda autoridad. Y mis hermanos, la autoridad no se mide en la manera como uno habla. La autoridad no se mide en la manera como uno expresa el evangelio. La autoridad se mide en la manera como tú estás con Dios. Yo puedo gritar, puedo levantar la voz, como también puedo hablarte así suavecito, tranquilamente. Y si la autoridad de Dios está en mí, de las dos maneras va a actuar. Si el poder de Dios está en mí, de las dos maneras va a actuar. Por lo tanto, tenemos que aprender de los grandes hombres de Dios, del apóstol Pablo, de Salomón, cómo ellos hablaban la palabra, cómo ellos presentaban la palabra. En otras palabras, tenemos que estar guiados por el Espíritu para que en el momento que tengamos que soltar una palabra fuerte, la soltemos, y en el momento que tengamos que hablar con palabras suaves, de una manera sabia, lo podamos hacer también. Porque es la manera como vamos a poder darnos cuenta de que somos verdaderamente guiados por el Espíritu y que vamos a hablar en el momento como a Dios le plazca, como Dios quiera. Por lo tanto, cuando enfrentemos ese tipo de situaciones, mis hermanos, cuando tengamos que hablarle a esas personas que están atadas por esos espíritus de error, tenemos que hacerlo con amor, con misericordia, con tolerancia, pero con verdad sobre todas las cosas, con verdad, para que pueda obrar la autoridad y el poder de nuestro Dios. Pues mis hermanos, mis amigos, voy a entrar en una área muy importante. Ya les hablé acerca de lo que ocurrió o lo que pasó en aquellos tiempos en esta ciudad llamada Sodoma o en las ciudades de Sodoma y Gomorra, cómo la gente estaba torcida, la gente se había desviado, no estaban o no se mantuvieron en ese orden establecido por Dios, no mantuvieron las relaciones acorde a como Dios lo había constituido o lo había establecido cientos de años atrás o miles de años atrás. Cuando digo cientos, pueden ser 10, 1200, que pueden ser 1200 años o 1000 años. Lo digo cientos porque no tengo claro cuántos años hayan sido. Pero lo que sí tengo claro es que ellos no mantuvieron ese orden establecido, constituido por Dios en los principios de la creación. Y como les había dicho, en parte es porque no había una Biblia y porque todavía no había venido el Espíritu Santo a vivir dentro del corazón del hombre para siempre, y porque en ese tiempo también recordemos que no había una ley que les mostrara qué tipo de pecado estaban cometiendo. Si estaban fornicando, si estaban cometiendo esas aberraciones, pero ellos no comprendían porque no había una ley que se los mostrara. Sin embargo, ahora en estos tiempos es diferente, mis hermanos, mis amigos, y ahora me voy a venir desde allá. Voy a hacer un giro desde allá hasta el tiempo actual. Y nos vamos a enfocar ahora en este tiempo actual acerca de la distorsión sexual que sigue estando en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia del Señor, en lo largo y ancho del planeta. Y mis hermanos, mis amigos, hay ciertas circunstancias o situaciones que han salido o que se han mostrado ante la sociedad, ante los hombres, para hacer una ayuda en este caso negativa, para incrementar o para elevar el nivel de distorsión sexual en estos tiempos. Y me refiero a la tecnología, mis hermanos. La tecnología eleva la distorsión sexual de estos tiempos. Por su grande avance, la tecnología está logrando que los seres humanos no puedan sostener sus relaciones sexuales en el orden establecido por Dios. Y quiero, mis hermanos, hablarles un poco, no sé si ustedes tienen conocimiento acerca de esto, y si lo tienen, bueno, solamente va a ser para refrescar sus memorias, y si no, para que ustedes de alguna manera alimenten más su conocimiento, para que de alguna manera tengan un poco más de conocimiento de lo que es este problema de la distorsión sexual.
Mis hermanos, y les voy a hablar acerca de la digisexualidad. Es el disfrute sexual ayudado por la tecnología que van desde juguetes sexuales inteligentes hasta muñecas eróticas robóticas. Yo sé que estos temas, mis hermanos, casi no se mencionan, casi no se hablan, pero por alguna razón Dios tocó mi vida en esta semana para que yo trajera un tema y les hablara acerca de esto. Vuelvo y repito, probablemente ustedes no estén teniendo problemas con esto, probablemente ustedes no necesiten de esta enseñanza, pero probablemente lo que Dios quiere es capacitarlos o prepararlos para que un día ustedes puedan presentar defensa, para que un día ustedes puedan ayudar a alguien. Recordemos que Dios no nos salva nada más para que nos encerremos y para que nos crucemos de brazos y para que cerremos en un caparazón y ya, no, sino para que demos de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Y tú qué sabes, mi hermano, mi hermana? Si en un futuro Dios no te pone en el camino a una persona que necesite algo de lo que hoy vas a escuchar, para la gloria de Dios. Pues bueno, mis hermanos, es una nueva y polémica manera de entender el sexo, la digisexualidad. Un estudio estadounidense pone el foco sobre los digisexuales, una dinámica que aseguran conquistará el futuro. La tecnología pasará a ser el eje de la sexualidad y los robots protagonistas del placer humano. ¿Quién de ustedes no ha escuchado acerca de que en los tiempos futuros los robots estarían supliendo o de alguna manera siendo, ¿cómo es la palabra correcta? ¿Cómo sería? A ver, suplantando el trabajo del ser humano, suplantando las obras del ser humano? Pues bueno, mis hermanos, mis amigos, tengo para decirles que según estudios de algunos estadounidenses, eso está en la mira de la ciencia. Ahora, nosotros obviamente pues nos guiamos por la palabra de Dios, por la guianza del Espíritu, pero recordemos también que Dios dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Y ya depende de nosotros si tomamos ese aumento de la ciencia como algo positivo, como una herramienta para fortalecer nuestra vida espiritual, o si lo tomamos de una manera negativa para distorsionar nuestro camino y para abandonar o apartarnos de los principios espirituales bíblicos. Ahora, hablo de esta manera porque, mis hermanos, no todo el que está en una iglesia es un hijo de Dios. No todo el que está congregándose en una iglesia es engendrado por el Espíritu Santo. Por eso me atrevo a hablar así, mis hermanos. Para todos aquellos que todavía no son hijos de Dios, que todavía no han sido engendrados por el Espíritu Santo, para que cuando se manifiesten estas situaciones, para cuando enfrenten estas situaciones, sepan que la ciencia, el aumento de la tecnología, Dios lo ha permitido y Dios lo ha enviado para provecho de nuestro crecimiento espiritual, para sacarle algo positivo. La Biblia dice que debemos de escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. En otras palabras, y para todos aquellos, y me refiero más en este caso a la juventud, que tienen la oportunidad de tener una computadora en sus manos, un celular, en donde pueden encontrar de todo simplemente nada más con activarlo, solamente con abrir páginas, y allí podemos encontrar de todo. Joven, jovencita, ahí puedes encontrar de todo. Pero Dios quiere que sepamos escudriñar lo bueno y desechar lo malo. Y cuando aparezca esto, porque va a aparecer, si ya lo tienen en mente los estadounidenses, ya lo tienen en mente los grandes científicos, créanme, mis hermanos, que eso va a venir, eso va a llegar. Y Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo que en los últimos tiempos la maldad tendría que aumentarse, para que entonces también su gracia se tenga que aumentar.
Así que mis hermanos, todo eso es parte de un plan o de un propósito que la mente humana, la sabiduría diabólica, porque hay sabiduría divina de Dios y hay sabiduría diabólica, va a usar para lograr confundir, para lograr separar a todos aquellos que se encuentren en una condición tibia, a todos aquellos que se encuentren en una condición en donde no están dispuestos a vivir 100% para Dios y por ende van a ser presas fáciles para este plan diabólico, para este plan que es por obra de la sabiduría diabólica. Porque no es algo que Dios recomiende, Dios lo permite, mas no lo recomienda. Eso es algo bien importante, para que no culpemos a Dios en algunas cosas. Dios lo permite, sí, porque no puede ir contra su palabra. Ya está escrito todo lo que va a pasar, mas no es lo que Él recomienda. Dios espera que sus hijos, los engendrados por su espíritu, los hijos de Dios, desechemos todo eso y nos apartemos de todo eso y que aconsejemos, instruyamos también sobre todo a la juventud para que sepa tomar decisiones justas, decisiones correctas, decisiones sabias a la hora de enfrentar esas situaciones. Y cuando venga eso, mis hermanos, mis amigos, porque va a llegar, Dios espera que nosotros tengamos la instrucción correcta para la juventud que venga después de nosotros, para la juventud en las iglesias, para la juventud en los hogares. Ahora, esto podría llegar a ser posible, y más ahora que las parejitas en su mayoría ya no practican a su plenitud el amor romántico. Mis hermanos, mis amigos, eso no es tan difícil de darse cuenta. Miren, mis hermanos, algunas veces yo voy a una cafetería o a un restaurante o a un parque, que dicho de paso, pues ya no lo hago tanto por causa del trabajo. Pero recuerdo, o las pocas veces que he podido hacerlo, me he dado cuenta de que hoy día las parejas, mis hermanos, mis amigos, y me refiero a los jóvenes, se encuentran enfrente en una mesa, se ponen de acuerdo, hacen una cita romántica, pero cuando llegan y se sientan frente a frente, mis hermanos, mis amigos, ya no interactúan, ya no están con una vista fija, mirándose fijamente a los ojos, ahora están en el celular. Y el joven le quiere preguntar algo a la jovencita y le pregunta por el celular con un texto. Y la jovencita lo mira y le contesta con otro texto. El jovencito tiene ganas de darle un beso a la jovencita y le manda un emoji. La jovencita recibe el beso en el emoji y se lo responde igual. O sea, mis hermanos, mis amigos, el Señor es lo que me ha mostrado en cuanto a esas situaciones, en cuanto a esas que he tenido la oportunidad de ver. Eso me demuestra, mis hermanos, que esto va a pasos agigantados. La tecnología puede tomar control de la mente del ser humano si el Espíritu Santo, la mente de Cristo, no está en él. Por eso es bien importante que la juventud, más que nada, también los adultos. Porque dicho de paso, el que no tiene a Cristo no es de Cristo, la Biblia lo dice. Y si no tienen a Cristo, entonces no tienen la mente de Cristo. Y por ende esa mente diabólica, esa sabiduría diabólica puede tomar control de la mente de la juventud, o incluso no solamente la juventud, sino de todos aquellos, aunque ya sean adultos, aunque ya sean ancianos, pero que no tengan al Espíritu Santo, que no sean hijos de Dios, porque no pueden tener la mente de Cristo. Nadie puede tener la mente de Cristo si no es de Cristo. Amén. Ahora, eso es verdad. Eso es lo que está pasando en la actualidad por causa del celular, por causa de la computadora. Los jóvenes ya interactúan más a través del text message, como le dicen, o no sé cómo le llaman, a través del celular. Y por eso, mis hermanos, mis amigos, pues el amor se enfría. Y la Biblia lo menciona, el amor de muchos se enfriará. Y no se refiere solamente porque no lo dice.
Muchos piensan que es el amor cristiano, que es el amor hacia Cristo. No dice exactamente la Biblia eso. Cuando dice que el amor de muchos se enfriará, se está refiriendo a varias áreas, a varias situaciones. Porque también es verdad que Dios desea que haya amor en los seres humanos. Dios mismo ha sido el que ha creado el diferentes tipos de amores que hay en el planeta. Empezando por el amor ágape, que es el que Él nos da. Pero existe el amor filio y existen otros tipos de amores que ya en una ocasión les hablé. Pero todos han sido dados, todos han sido proporcionados por nuestro Dios. Porque en el planeta no tenía nada. Todo lo que hay en el planeta proviene de Dios. Todo lo que ha llegado a la vida del hombre proviene de Dios. Amén, hermanos. Entonces, si nos damos cuenta, cuando se reúnen en algún café o restaurante, casi no se miran a los ojos. Y en sus conversaciones pocas veces abren la boca. Se preguntan y se responden por el teléfono celular. Eso es en cuanto a la digisexualidad. Mis hermanos, yo les traigo esto porque son estudios que he tomado de personas estudiosos que se han dedicado a estudiar este tipo de temas. Son reales. La digisexualidad, el tener sexo con robots, se oye hablar hoy día, no sé si nomás los hombres solteros o las mujeres solteras, o también los casados o las casadas, utilizan incluso ese tipo de cosas, robots sexuales para poder satisfacer su relación sexual. Creo que estoy hablando en este tiempo a una audiencia adulta, por eso es que me atrevo a hablar de esta manera, tratando de tener el mayor respeto. Pero mis hermanos, alguien tiene que traer este tipo de mensajes. Alguien tiene que hablar de parte de Dios este tipo de mensajes. Yo sé que para ustedes que me escuchan cada semana, esto es algo diferente, esto es algo muy, muy distinto. Pero mis hermanos, toda la palabra es útil. Y esto es bien importante. Ahora voy a pasar a un punto aún mayor todavía. Poco a poco voy a ir entrando a lo más fuerte. Ahora, primero les voy a acabar de leer el escrito que ellos hicieron. Ellos publicaron en noviembre del 2017 un extenso análisis titulado El auge de la digisexualidad, en el que provienen el futuro y un presente, en el que el ser humano está condicionado por la tecnología a la hora de tener relaciones sexuales, ya sea con robots, como juguetes o con dispositivos. El sexo pasará a estar ligado a la tecnología, y eso ya se está viendo, mis hermanos. Creo que 100 años atrás eso no existía. 100 o 200 años atrás eso no existía. Pero, como dijo el Señor, entre más se acerque su venida, más va a haber distorsión, más va a haber depravación, más, en otras palabras, el pecado va a abundar, no sobreabundar, va a abundar. Y eso es parte de lo que ya está profetizado, se está cumpliendo. Solo es el cumplimiento, no estoy sacando nada nuevo. Ahora, cumpliendo o terminando con esto, voy a entrar con otra parte, mis hermanos, mis amigos, que viene siendo otra disfunción sexual, es la zoofilia. La zoofilia, no sé si ustedes han escuchado hablar o si ya tienen conocimiento acerca del significado de esta práctica sexual. La zoofilia, mis hermanos, mis amigos, no es otra cosa que la práctica sexual con animales. Y pareciera que esto podía espantar a cualquier persona y podría incluso asustar a cualquier persona, pero mis hermanos, esto es real, se está viviendo en muchas partes del planeta. La zoofilia, la relación sexual con animales, está vigente y se está llevando a cabo en muchas partes de este planeta. Es necesario que muchas de las veces nos pongamos a indagar, a investigar. Bueno, en este caso, en mi caso personal, lo tuve que hacer para poder hablar acerca de estos temas. No podía hablar nada más por algo que yo pensara, por algo que yo creía, sino tenía que investigar, tenía que ir a investigar para poder darles una información adecuada, una información segura, una información eficaz.
Por lo tanto, también es conocida como sexo bestial, es decir, sexo con animales. Esta práctica sexual, mis hermanos, mis amigos, en España es considerada como una falta al artículo 337 del Código Penal, lo cual lo hace ser un delito. Vuelvo y repito, esta práctica sexual en España es considerada como una falta al artículo 337 del Código Penal, lo cual lo hace ser un delito. En España ese es un delito. En España, cualquiera que es sorprendido cometiendo tal falta a las morales espirituales bíblicas es condenado como una pena. ¿Por qué? Porque se viola a un código penal, el 337. Ahora, eso es en España. Sin embargo, en la cultura occidental no la hacen pública los que la practican. O sea, lo que hacen es ocultarlo, lo hacen en lo oculto, tratan de no hacerlo público para que la gente no se dé cuenta, pero tampoco no existe una pena porque no hay un código que se viole. Es como una tradición. Amén, mis hermanos, mis amigos, es como una tradición para ciertas partes en el occidente que ellos pueden, incluso me atrevo a decir que es en el Japón. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante encontré un artículo también que habla de una persona que escribió un libro muy famoso, el libro más vendido en Japón. Ahorita les voy a decir acerca de eso. Pero encontramos que en la cultura occidental lo único que hacen es no hacerlo público o no publicar la práctica. Ahora, un reportero argentino llamado Diego Iglesias hizo una investigación en Cartagena, Colombia, al norte del país, donde logró recabar testimonios que probaron la existencia de zoofilia en ese lugar. Dijo que algunos hombres le reconocieron haber tenido sus primeras relaciones con un animal que es muy conocido, que en el lenguaje latín le llamamos una burra, y que dice que es una práctica que normalmente o usualmente la utilizan los menores de edad. Hermanos, no conocemos muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero lo que en unos lugares es una falta a las morales espirituales bíblicas, para otros es una tradición. Y es por falta de no tener el conocimiento bíblico. Estas personas que practican tales cosas y que lo hacen como una tradición es precisamente porque no ha habido alguien que llegue con una palabra de Dios y que les dé una instrucción para que dejen de estar practicando tales prácticas que atentan contra los principios espirituales bíblicos que nuestro Dios estableció desde los principios de la creación. Solo les quiero corroborar esto o llevarlos al conocimiento de esto que está pasando a nuestro alrededor en cualquier parte del planeta. Estas también son prácticas ilícitas que no son permitidas por leyes espirituales divinas. Ahora, quienes practican lo hacen de una forma muy natural y lo hacen en muchas ocasiones por la falta de información y la falta de una correcta información familiar en el hogar. Por eso la importancia, mis hermanos, mis amigos, de que los padres no descuiden el hogar. Muchas de las veces los padres descuidan el hogar y los hijos tienen que andar buscando dirección en otras personas, en las personas equivocadas. ¿Quién va a tener o a quién le va a interesar más la educación de sus hijos si no es a sus padres? Pero muchas de las veces los padres, por el trabajo, por algún negocio, por cualquier cosa, llámese como se llame, dejan a sus hijos en manos ajenas, no se dan cuenta ni qué les están enseñando, ni a qué lugares los están llevando, ni qué les están haciendo cuando ellos no se encuentran con ellos. O sea, mis hermanos, mis amigos, todo esto en parte es por la falta de una formación familiar
una correcta formación familiar en el hogar. Mucho me temo que cuando hay un hogar disfuncional, y me refiero cuando no está el padre o no está la madre, y en el peor caso el padre, cuando no está el padre, muchas de las veces los hijos no respetan a la madre, hacen lo que les viene en gana, no les importa, se van con sus amiguitos, se van con el vecino, y muchas de las veces echan a perder sus vidas. Pero si tienen a sus padres en casa, los padres deben de estar al pendiente para que ellos no puedan ser llevados de una manera equivocada o de una manera, porque los jóvenes cuando son niños, cuando son pequeñitos, es bien fácil de involucrarlos a lo malo, es bien fácil de convencerlos a que hagan lo malo, con un dulce, con una paletita, con un billete, con cualquier promesa, o sea, es fácil involucrar a los niños a lo malo, es fácil llevar a los niños a prácticas indebidas por la falta de una supervisación de los padres, por la falta de una correcta formación familiar en el hogar. Estas prácticas no son para nada nuevas, ya vienen existiendo desde miles de años atrás, desde antes de la ley de Moisés. Todo lo antes mencionado se encuentra en la rebeldía delante de la excelente voluntad de nuestro Dios, que es agradable y perfecta. La digisexualidad atenta contra los principios espirituales bíblicos. La zoofilia atenta contra los principios y espirituales bíblicos, así como también la bisexualidad y también la homosexualidad. Mis hermanos, mis amigos, todas esas son prácticas que son reprobadas por Dios. El homosexual no nació homosexual. Es parte de lo que cuando comienza ese ser a abrir sus ojos a la realidad, abrir sus ojos a la vida, es parte de la influencia a su alrededor, es parte de lo que ve, es parte de lo que se le provoca y es parte de lo que se le obliga. Pero no es la voluntad de Dios que ese ser que primero es un niño, después un adolescente y después llega a un adulto, continúe o se quede en esa condición. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que salga de esa condición, que le conozca a Él, que ponga su fe en Él y que se arrepienta de ese pecado para que cuando llegue su tiempo de partida de esta tierra pueda irse con el Señor, pueda morir en la gracia de Dios y tener su salvación. O sea, el homosexual no tiene salvación mientras no se arrepienta de esa homosexualidad. El bisexual no tiene tampoco salvación mientras no se arrepienta de esa condición. Tiene que pedir a Dios perdón. Tiene que humillarse delante de su Creador, reconocerlo primero como su Creador y después también como su guiador y por último como su Salvador. Con todo respeto y con todo el amor que el Señor me ha dado y que el Señor me ha permitido compartirles, les hablo a ustedes. Aquellos que cuando vean este programa, aquellos que cuando escuchen este mensaje se encuentren viviendo en esa situación, sépanse que Dios conoce, Dios sabe. Y por muy dolorosa que sea tu situación, por muy triste que sea tu situación, no es la voluntad de Dios que continúes así. Dios espera que abras tu corazón y tu mente y que le permitas al Espíritu entrar en tu vida para que la mente de Cristo opere en tu vida y te transforme, haga un cambio de 360 grados en tu vida y que entonces tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, todo tu ser sea preparado completamente para que puedas partir con el Señor. De otra manera, mi amigo, no te puedo decir otra cosa, no te puedo decir algo diferente a esto que te acabo de decir. Dios te ama y quiere salvarte. Dios te ama y quiere rescatarte. Pero ahí están las instrucciones bíblicas. Ahí está la guianza de nuestro Dios a través de su palabra. El amor de Dios está sobre todas las cosas. Solamente acéptalo y recíbelo en tu vida. En el nombre de Jesús. Ahora,
Estas 4 faltas de los hombres a la moral bíblica deberán ser eliminadas por la fe con el poderoso Espíritu de Dios y su palabra. A continuación, algunos textos bíblicos que podemos utilizar para corregir esas 4 faltas a la moral espiritual bíblica. Dichas escrituras pueden ser el alivio y la corrección para las diferentes prácticas de distorsión sexual, mis hermanos, mis amigos. Para que no creas que nomás te estoy hablando puras palabras. Si puedes pensar que salen de mi entendimiento, que salen de mi conocimiento, que son de parte mía, déjame decirte que no. Aquí te voy a demostrar qué es la palabra de Dios, la Biblia, la que te habla en esta hora y la que desea en esta hora que tú corrijas tu vida y que tomes la decisión correcta para que dejes esas prácticas, si es que estás practicando algunas de esas 4 prácticas que en este día te he enseñado, que en este día te he compartido. La digisexualidad, si estás teniendo relaciones con robots o con instrumentos que no son de acuerdo a lo que Dios estableció, casado con tu esposa, casada con tu esposo, teniendo relaciones el uno con el otro, no negándose el uno al otro, porque el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre y porque el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer, utilizando la instrucción bíblica, las mujeres teniendo relaciones como es debido, como Dios manda, y los hombres teniendo relaciones con sus esposas como es debido, como Dios manda, sin tener otras prácticas que salgan de lo que del orden y del reglamento que Dios puso a través de su palabra. Ahora, por ejemplo, para que vean que no son solo palabras. Levíticos capítulo 18, versículo 22. No te echarás con un varón como con una mujer. Es abominación. En otras palabras, lo extramarital. Si una mujer tiene relaciones con otra mujer, es extramarital y es reprobado por Dios. Por eso Levíticos capítulo 18, versículo 22 dice: no te echarás con varón como con una mujer, es abominación. En otras palabras, el hombre no debe tener relaciones sexuales con otro hombre, sino tendrá relaciones solamente con una mujer, porque ese es el orden bíblico establecido por Dios desde hace alrededor de 6,000 años. Para todos los homosexuales, hace alrededor de 6,000 años que Dios estableció eso, que Dios constituyó eso. No es algo que los hombres hayan inventado en estos tiempos, no es algo que el cristiano o que el evangelio o que la iglesia cristiana o la doctrina cristiana se haya inventado, no, es algo que desde hace alrededor de 6,000 años Dios, Jesucristo, el creador de todos los seres que habitan en la tierra, instituyó o constituyó o estableció para conocimiento de toda la humanidad. Por lo tanto, como no son los pastores, como no somos los predicadores, como no somos los que tenemos esta doctrina o este evangelio, por lo tanto, nadie, ningún ser humano que esté en estas prácticas debe de tomarlo contra nosotros, contra los que predicamos, contra los que hablamos, no. Porque nosotros, no es nada de nosotros, eso es algo que Dios estableció desde hace alrededor de 6,000 años, por tu propio bien, por el propio bien de toda la humanidad. Amén. Ahora, si ya quedó claro que Levítico 18:22 reprueba rotundamente la práctica sexual entre varones y la práctica sensual entre mujeres, entonces voy a pasar a otro versículo, a otra escritura que está en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 3 al 5. Cabe mencionar que toda es palabra de Dios y que todo aquel que esté en una práctica ilícita, fuera de la voluntad de Dios, atentando contra las leyes espirituales bíblicas, pues entonces lea estos textos bíblicos. Usted con sus propias manos vaya, abra su Biblia, si quiere a solas, si quiere en una iglesia, si quiere en un grupo donde se estudia la Biblia, como sea, en un parque donde usted guste, tome su propia Biblia o cómprela si no la ha comprado y vaya
y ábrala y vean estos textos: Levítico 18:22 y Mateo capítulo 19, versículo 3 al 5, y otros que después le voy a mencionar, para que usted vea, mi amigo, mi amiga, que no es algo que nazca del corazón del ruiseñor, sino es algo que está ahí dentro de la palabra de Dios. Vinieron a él los fariseos para tentarle diciendo: ¿le es permitido al hombre abandonar a su mujer por cualquier causa? Jesús respondió diciendo: ¿no han leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y les dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, uno mismo. El matrimonio. Mis hermanos, mis amigos, queda comprobado por la palabra de Dios y queda confirmado y reconfirmado rotundamente que las relaciones sexuales no pueden ser más que por medio del matrimonio. Para todos aquellos que practican la fornicación y que practican el adulterio, para ellos, para ustedes también es esta palabra: Dios no está de acuerdo. La palabra de Dios reprueba esas prácticas. La palabra de Dios reprueba esos hechos. Aquí lo dice claramente el Señor: solamente las relaciones sexuales serán a través o por obra de la bendición de Dios en el matrimonio. Por lo tanto, las parejas que se relacionan y que tienen relaciones extramaritales fuera del matrimonio o sin el matrimonio están reprobados por Dios y se encuentran en una condición en la cual no tienen salvación. Aunque estén en una iglesia, aunque se congreguen por años en una iglesia, si están practicando esas prácticas sexuales que atentan contra las leyes espirituales bíblicas, y me refiero a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que no es tu esposa, que no es tu esposo, que nomás es tu novio, que nomás es tu amante, desde este momento ustedes quedan reprobados del reino de Dios. Desde este momento ustedes están fuera del reino de Dios, hasta que se arrepientan, confiesen su pecado, le pidan perdón a Dios, se aparten de ese pecado, como dice Proverbios: el que confesare sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Mis hermanos, mis amigos, no hay otra manera de alcanzar misericordia para los pecadores más que reconocer su pecado, arrepentirse y apartarse de él. No hay otra manera existente en la Biblia, en la palabra de Dios, o en la mente de Cristo, o en el conocimiento pleno de nuestro Dios. No hay otra manera. Dios no puede contradecirse ni puede ir contra su palabra. El que confesare sus pecados y se apartare, alcanzará misericordia. Por lo tanto, esas relaciones extramaritales deben terminar. Esas relaciones extramaritales fuera del matrimonio deben de parar si de verdad quieren hacer la voluntad de Dios, si de verdad quieren alinear su vida a nuestro Dios, a sus propósitos, a sus planes, a su voluntad. No hay de otra, mis hermanos, mis amigos. Ahora, por último, voy a terminar con esta escritura. Y voy a hacer un recordatorio una vez más para todos aquellos que yo sé que en este momento me van a estar mirando, me van a estar escuchando, o que el día de mañana o el día de pasado o unas semanas más adelante o meses más adelante, porque ahí va a quedar esta emisión, ahí va a quedar este mensaje en este podcast, en este programa de Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Ahí va a quedar para su aprovechamiento, ahí va a quedar para la edificación de su alma, de su espíritu. Vuelvo y repito, probablemente no es para ti, mi hermano, mi hermana. Pero vuelvo y repito, ya lo he dicho abiertamente. El mensaje no es nada más para el creyente, el mensaje no es nada más para el Hijo de Dios, el mensaje es para todo aquel que sea pecador y todo aquel que se encuentre en este tipo de prácticas. Ahora, ¿hay instrucción de Dios? ¿Hay corrección de Dios?
Pero también hay juicio de Dios para todos aquellos que no quieren ser corregidos, para todos aquellos que no están dispuestos a ser corregidos mientras tengan vida. Porque mis hermanos, mis amigos, mientras el hombre tenga vida, tiene esperanza. Mientras estemos respirando, mientras estemos aquí, que podamos abrir los ojos cada mañana, que podamos mover nuestras manos, nuestros pies y que podemos caminar, que podemos respirar, que nuestro corazón late, tenemos oportunidad de ordenar nuestra vida, de alinear nuestra vida a la perfecta voluntad de nuestro Dios. Pero si después de todo eso, de tantas enseñanzas, de tantas instrucciones, de tanta exhortación, de tanta palabra enviada de nuestro Dios por medio de sus siervos, aún todavía el corazón del hombre sigue endurecido, aún todavía el hombre sigue empecinado en desechar esa palabra, en desechar el amor de Dios, pues entonces, mis hermanos, mis amigos, no queda otra cosa más que el juicio de Dios para esas personas. Pero Dios no va a hacer nada sin que antes lo dé a conocer. Y para eso están estas escrituras. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 26 al 28. Para todos aquellos que se sientan de alguna manera identificados con esta palabra, con este mensaje, con esas prácticas ilícitas, si se encuentran practicando alguna de ellas, la digisexualidad, la zoofilia, la bisexualidad o el homosexualismo, cualquiera de esas 4 prácticas, para ustedes que después que escuchen este mensaje, si alguien se encuentra identificado, para ustedes es esta palabra de Dios, buscando tu corrección, buscando instrucción para tu vida, buscando tu libertad, tratando de promover tu salvación. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27. De la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y por esto recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los mentirosos, los idólatras, los cobardes y los que se echan con varones o los que tienen relaciones sexuales, hombres con hombres o mujeres con mujeres, no heredarán el reino de los cielos o no tendrán derecho al reino de los cielos, porque se encontrarán o se encuentran violando, desobedeciendo a las leyes espirituales bíblicas que nuestro Dios a través de su palabra se ha encargado por siglos de dejar ahí, para que el ser humano no pueda presentarse delante de él y decir: es que yo no sabía. No va a haber excusa. Cuando estemos enfrente de Dios no va a haber excusa alguna. Para todo hay instrucción en la Biblia, mis hermanos, mis amigos. Para todo hay palabra de Dios. Nadie va a poder llegar delante del Señor y decir: es que esto, es que el otro, dice el Señor. No, nadie va a poder excusarse delante de mí. Dice el Señor, cuando estemos enfrente de Él, nadie se va a poder excusar. Dicho de paso, Él no va a venir a levantar a la iglesia, obviamente, hasta que todo este evangelio sea predicado a todas las naciones y a toda criatura, entre los cuales estás tú y entre los cuales me encuentro yo. Así que no vas a poder llegar con ninguna excusa. Ahorita es el tiempo de salvación. Ahorita es tu tiempo, es el tiempo perfecto y es el día, dice el Señor. No esperes a partir, porque después te puedes encontrar con una sorpresa cuando abras tus ojos en el infierno. Mejor prepara tu vida, mejor preocúpate, porque ahorita que tienes vida, ahorita que tienes esperanza, alinees tu vida a la perfecta voluntad de Dios y dejes esas prácticas que atentan contra lo que son
las leyes espirituales bíblicas que nuestro Dios estableció para ti, para mí, desde antes de que nacieras, desde el principio de la creación. Si tú todavía no nacías, entonces no tienes ningún derecho a continuar viviendo como estás viviendo. Acepta primero que eres hecho por la mano de un creador. Acepta que no te perteneces a ti mismo, que tu vida le pertenece a Jesús. Y como tu vida le pertenece a Jesús, tu mente, tu corazón, tus órganos, todo tu ser le pertenece a Jesús. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo, Dios lo constituye o Dios lo considera templo del Espíritu Santo para las buenas obras, para las obras de justicia. Así que mi hermano, mi amigo, después de que escuches esta palabra, después de que veas esta emisión, si lo quieres volver a repetir las veces que quieras para que se te abra el entendimiento y para que puedas recibir de parte de Dios la exhortación. Yo no te voy a exhortar. Yo solamente te comparto y te doy de gracia lo que de gracia he recibido. Yo solamente te deseo lo mejor. Quiero que te salves. Quiero verte un día en el cielo. Quiero que nos encontremos un día con el Señor en los aires y para estar por siempre con Él. Quiero que cuando suene la última trompeta y que los muertos en Cristo resuciten, ahí te encuentres tú y ahí me encuentre yo. Es lo que yo quiero para ti, mi hermano, mi amigo, que estás en esa condición, que practicas la homosexualidad, que practicas la bisexualidad, que practicas la digisexualidad y que practicas la zoofilia. El deseo del ruiseñor para tu vida es que un día nos encontremos en la presencia de Dios. Pero para eso entonces, ahí está esa instrucción. Para eso aquí está esta palabra, en el nombre de Jesús. Así que mis hermanos, mis amigos, habiendo dicho todo esto, no me queda otra cosa más que decirle al Señor: Señor, yo he cumplido con mi parte, he hablado tu palabra, he compartido, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Ahora pido que la unción de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo fluya a través de este mensaje y que toque vidas, que toque corazones y que dé frutos al 100 y al 100 por 1, para que los que escuchen esta palabra la reciban con fe y que entonces puedan tomar la decisión de ponerse a cuentas contigo, de reconocer que han estado equivocados, de reconocer sus faltas, de reconocer que necesitaban esta instrucción, de reconocer, Señor, que te necesitan, que tú eres su creador, que todo su cuerpo te pertenece, espíritu, alma y cuerpo de ellos te pertenece y que por ende nada es de ellos y que no hay razón por la cual, Señor, no tengan que alinearse o no deban alinearse a tu perfecta y absoluta voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, lo dejo en tus manos y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que se haga cargo y que lleve esta palabra hasta donde la deba de llevar, a los rincones del planeta, a todas las naciones, a donde estén estas prácticas vigentes en estos tiempos. Y que todos aquellos, Señor, que reciban la palabra y que abran su corazón, puedan ver ese cambio en su vida y que puedan ser grandes testimonios para otros en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Confío en que la unción de tu Espíritu que está en mí fluirá en este mensaje, que el poder de tu Espíritu y la autoridad que me has dado, Señor, obrará en este mensaje para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Wow, Gus, excelente tema, excelente interacción, excelente manera de expresarnos tu conocimiento y la palabra de Dios ante este tema tan importante. Realmente fue algo muy importante saber cómo es que también los homosexuales, las lesbianas y este tipo de preferencias sexuales han de cierto modo distorsionado un poco la realidad y distorsionado un poco lo que una persona debe de creer, lo que una persona se debe de guiar
un hombre, una mujer, y de quién debe estar acompañado o de quién debe estar acompañada. Este es un tema muy importante y qué bueno que lo mencionaste, porque hoy en día resuena y está muy activo en muchos lados del mundo, muy activo en muchas partes, tanto de México como de Estados Unidos, como de Europa, como de Asia. Y bueno, es algo que no hemos podido controlar, pero lo dejamos en manos de Dios, porque Él, al final de cuentas, sabrá cómo llevar este control de este tipo de situaciones. Pues nada, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron ahí presentes. Siempre un capítulo más. Saben que nos encantan sus comentarios, saben que nos ayudan muchísimo con su like, con recomendarnos. Aunque no lo crean, pues estamos ahí pendientes de quienes están visualizándonos. Ya saben que si tienen dudas, ya saben que si quieren generar alguna participación, ahí está la cajita de los comentarios. Ahí pueden depositar tanto dudas como comentarios, obviamente siempre con el mismo respeto al que el hermano Gustavo se dirige hacia ustedes, para generar una buena plática, una buena comunidad, una buena interacción entre ambos. Y bueno, nos estamos viendo el siguiente miércoles de transmisión. Y pues nada, hasta la próxima.